se terminaron la hora de las palabras y ahora tiene que pasar a la hora de la acción pública, es decir, tenemos que aparecer, porque ya estábamos haciendo expropiaciones de dinero, expropiaciones de armas, ya habíamos tenido tiroteos, muertes, en fin, todas esas cosas, pero nadie sabía, ¿viste?, que éramos un grupo político, éramos un grupo de delincuentes, digamos. Bueno, ya empezamos a organizar a la gente, todo eso, para alargar el grupo rural en Tucumán. Y inventamos la teoría de las dos patas, que la guerrilla urbana es tan necesaria como la rural, porque son como las dos patas del hombre para caminar. Nadie puede decir cuál es más importante una, porque había un debate, ¿viste?, que si era la guerrilla rural la que creaba las condiciones, si era la urbana, y nosotros dijimos las dos patas. Bueno. Y entonces, bueno, ya éramos un grupo grande y ahí decidimos adoptar un nombre. Entonces discutimos y vimos qué grupo, qué comando, ejército. Y entre todos surgió la idea de llamarnos Fuerzas Armadas Peronistas. Y ahí se producen, bueno, unos episodios anecdóticos que me determinan a mí a también sumarme al grupo que iba a ir a entrenarse a Tacorralo, ¿no? Un campo que habíamos comprado en Tucumán, también habíamos comprado un par de casas, donde va Quito Ardetti con su esposa y sus dos hijitos que eran chiquititos, con la cobertura de viajante de comercio, ¿viste? Así se instala todo ahí, en Yerbabuena. Bueno, y íbamos a ir a la zona del Cochuna, que ya el Uturunco anterior había estado por ahí, que está al lado, están los cerros y al mismo tiempo están los ingenios, para que la guerrilla tiene que tener gente cerca, si no, ¿viste? Bueno, y ahí nos detienen el 19 de septiembre del 68, el mismo día que moría John William Cook. Y a nivel humano lo más importante era la capacidad de entrega de los compañeros, ¿no? Era conmovedor realmente ver la gente dispuesta a dar la vida por Perón, porque ahí no era por el marxismo-leninismo ni por el socialismo, nada, ¿viste? Era por Perón. Y la capacidad de confiar en los demás, en los otros, quizás algunos le llamen ingenuidad, pero no era eso, era la confianza. El ser peronista te abría todas las puertas. En cualquier lugar que vos fueras, Santiago del Estero o donde sea, vos te encontrabas que te abrían, te recibían, te hacían comer, te daban la mejor cama. Yo hablaba con los compañeros de la juventud de aquella época y todos te recibían con unas ganas de pelear, unas ganas de luchar, ¿viste? Así, una entrega. Y los grandes también, los panaderos. Yo me acuerdo de un panadero de Corrientes que en medio de la harina del horno, mientras preparaba la masa para el pan, todo eso, y ¿viste? Y ahí hablando de revolución, hablando de traerlo a Perón y Perón y Perón. Éramos peronistas cerriles, digamos, ¿no? Eso es una cosa que es difícil de comprender para uno que no haya sido de aquella época. Éramos peronistas en el sentido más puro de la palabra, ¿no? No éramos peronistas de cartón o de biblioteca, ¿no? Sino que y tampoco era un patoterismo de la acción nada más, de decir, bueno, la acción y rompemos cabeza y al que no le guste, sino que era una cosa realmente conmovedora ver a tantos compañeros, a tanta familia que te abrían la puerta de su corazón, la puerta de su casa, que te daban las llaves para que vos te refugiaras, la llave de la puerta de casa, viste que uno no se la da a nadie, y vos te tenías que acordar de memoria que esa llave era de tal puerta. Yo viví los mejores años de mi vida, de solidaridad, de compañerismo, de entrega, de una pasión de querer traerlo a Perón, y ahí sí quizás no había un concepto claro, pero un concepto mágico, ¿no? Traerlo a Perón ya solucionaba todo y él solo iba a ser el único que iba a cambiar la historia, Ahí nos faltó a lo mejor, por eso después nos cargaban y nos decían
que éramos peronistas folclóricos, ¿no? Pero que mamamos ahí, esa resistencia fue una epopeya, esa es la palabra, fue una epopeya. Pero yo cuento las cosas porque quiero que se rescate ese espíritu de epopeya que tuvo nuestra resistencia, que fue de todo el país, no fue solamente de Buenos Aires o de Rosario, la capital del peronismo, o de Córdoba, la arrepentida, no, fue desde Río Gallegos o Ushuaia hasta La Quiaca, ¿me entendés? Y no te digo de metáfora, te hablo de verdad. La gente que yo conocía en la cárcel, que venían de La Quiaca, que venían por pasar gelinita de contrabando porque era más fácil conseguirla en Bolivia y traerla para acá, ¿me entendés? ¿Y qué le ibas a hablar a esa gente de organización? Los afectos, todo eso era en base a afectos. La gente se reunía en base a los afectos, no era en base a prebenda, que esto, que aquello, que ibas a ser concejal, diputado, lo que sea. No, era un puesto de lucha.